Una vez que ya tenemos nuestra base de datos y que ya en el Workbench ya verificamos la información, nos vamos a dar cuenta también de cosas interesantes dentro de esta. Por ejemplo, si nosotros ponemos los datos del perfil, se van a dar cuenta que ahorita no hay nada de información dentro del perfil. Si yo trato de ver alguna información en la base de datos, no he hecho ninguna precarga. Por lo tanto, el siguiente paso es ejecutar este proyecto que lo que va a hacer es agregar un perfil por default y va a ejecutar la carga tanto de los perfiles como de un usuario en particular y de los menús. Por lo tanto, le voy a poner run file y voy a verificar que nuevamente empieza a ejecutar y a conectarse a nuestro proyecto. Entonces, me dice que nuevamente está teniendo algún detalle. Vuelvo a compilar y posterior a esto voy a verificar qué fue lo que en un momento dado se cambió acá. Se supone que aquí ya no tiene la, ¿cómo se llama? La parte de los, del Angular. Aquí es correcto. Entonces no debe de generar ningún detalle. Una vez que termine de compilar, me voy a ejecutar el proyecto. Está compilando. Y ahora sí voy a ejecutar la precarga. Ejecuto el archivo. Me dice que todavía tiene una dependencia con el Angular. Voy a limpiar. ¿Sí? Y voy a compilar con dependencias. Vamos a verificar cuál es el detalle. Ya no está mandando ningún error. Y lo que va a hacer este archivo de precarga es cargar esos perfiles, cargar las tablas, generar un menú automático y con eso vamos a empezar a trabajar. Entonces vuelvo a abrir, vuelvo a verificar que se ejecute. Y aquí sí, nuevamente. Observen, ahora ya me mandó un error distinto. Aguas para poder corregir este error. Este error está dentro del application context. Te dice que no va a encontrar este archivo. Y es el que vamos nosotros a cambiar. Entonces, yo me voy al application context. Acá. Y lo que voy a hacer es en este application context. Yo tengo dos rutas y tengo una ruta que en algún momento dado tiene el conector directo. En mi application contact, acá está. Entonces, yo puedo tener esta ruta así como está para poderlo trabajar o puedo trabajarlo mediante el archivo y la ruta en donde se encuentra este proyecto. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que dejarle esta ruta y lo voy a comentariar. Voy a comentariar esta, ¿sí? Y en esta parte del application context, que es el que yo estoy trabajando, voy a hacer el siguiente cambio. Voy a trabajar con
Ok, entonces voy a trabajar con donde se encuentre el archivo. Para esto tengo que cambiar las diagonales normales por diagonales invertidas y toda la ruta hasta donde se encuentre el database properties. Entonces me voy a mi proyecto y dentro de mi proyecto yo voy a agarrar este archivo y a este archivo yo le voy a poner database properties y le voy a decir properties. ¿Para qué? Para que me dé toda la ruta. Entonces, cuando yo le cambie acá, esta es la ruta que voy a utilizar dentro de mi proyecto. Le doy control C, cierro, cierro y aquí voy a poner esa ruta en particular. ¿Sale? Y me pone C, dos puntos, me pone la base de datos y lo que estamos trabajando. Esto es solo para ejecutar la carga del proyecto. Entonces, ya tengo guardado, guardo todos los archivos, me voy nuevamente a mi POM y otro cambio que voy a tener que hacer es dentro de un archivo que yo tengo, ya cambié la ruta, ¿sí? Entonces, ya tengo la ruta especificada. Ahora lo que voy a hacer es en uno que tengo que se llama, en un controlador que tengo que se llama de reportes, File Report Controller. En File Report Controller, que es el que yo estoy trabajando, en el File Report Controller, ahí voy a hacer un cambio. Aguas con este cambio que vamos a generar. En esta, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Todo esto me lo vas a inicialmente a comentariar. Por lo tanto, yo no voy a poner la ruta y toda esta función, toda esta la voy a comentariar. Toda la función de File Report Controller la voy a comentariar porque me va a buscar una ruta que no está especificada. Este es un cambio elemental que estamos generando. Entonces, ¿qué cambios tuvimos? Uno, en el Application Context cambié y puse la ruta de Windows. Los que tengan la ruta en Linux no van a tener problemas, pero puse la ruta en Windows y dejé la otra para comentariada, ¿ok? Y después en el File Control Reports, que está dentro del baja controllers y tenemos File Report Controller, voy a comentariar el constructor. ¿Para qué? Para que en un momento dado corra de manera adecuada. Entonces, ya haciendo esos dos cambios, simple y sencillamente vuelvo a ejecutar mi programa. Run program y dice que no puedo encontrar las rutas. Vamos a verificar cuáles fueron las rutas que en un momento están generando error. Dejen localizar el error. Es en configuración. Según esto es en el Application Context. Vamos a ver si solamente es acá. Y aguas, precarga. Ok. ¿Por qué en algún momento dado está generando el error? Observen. Se dan cuenta que nuevamente estoy utilizando la ruta de Linux. Este otro cambio también lo tenemos que modificar. Baja servicios, tengo que poner la ruta en donde se encuentre el proyecto. Entonces voy a copiar hasta acá, hasta donde dice baja servicios. Y de ahí voy a empezar a poner la ruta con respecto a cómo debe de estar precarga. Esto es porque utilizamos
la estamos utilizando la nomenclatura de Windows para poderlo trabajar, y todas estas diagonales las vamos a cambiar a diagonales normales, ¿sale? Entonces ahí ponemos las rutas, ya esta sí ya la empieza a generar, y ya con eso nos estamos siguiendo la ruta que debe de ser. Guardamos y ahora sí volvemos a ejecutar. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. Está compilando, ya detectó el archivo y voilà, ahora sí ya está creando las inserciones, y con esto ya vamos a tener información dentro de nuestra base de datos. Entonces, recapitulando errores que tuvimos, es primero, solamente son tres cambios esenciales. Uno, en el file report, que vamos a comentariar el constructor en el file report controller. Dos, en el application context tenemos que poner la ruta que la entienda Windows, ¿sale? Y tres, en precarga yo tengo que en algún momento dado poner la ruta con Windows para que me pueda ejecutar esa precarga. Y con esto ya estamos teniendo, una vez que termine de ejecutarse todo el proyecto, la carga en la base de datos. Si se dan cuenta, está haciendo una carga, y terminando esto verificaremos que se haya cargado la información a la base de datos. ¿Ok? ¿Cómo verificamos que ya se cargó la información a la base de datos? Cuando yo nuevamente le dé ejecutar, ya me voy a dar cuenta que ya me da información en el perfil, ¿sí? Si yo en algún momento dado me voy a ítems, observen que ítems ya tiene información en la base de datos. Y lo que hicimos es precisamente una preconfiguración para poder ver toda la información que estamos trabajando. Entonces, en esta segunda sesión, lo que estamos haciendo es una precarga de datos al proyecto, y terminaremos este video hasta acá. Por el día de hoy vamos a dejar hasta ahí el avance. Creo que han sido varios temas los que hemos tocado. Sigan revisando la información y continuamos en lo posterior.